Buenas tardes y bendiciones otra vez con ustedes. Soy la pastora Luisa Mendoza. Como se los anuncié el día domingo, me van a estar viendo bastante seguido esta semana. Vamos a tratar de completar las 7 parábolas del capítulo 13 de Mateo. Ayer les dejé un video de una de las parábolas que habíamos cubierto anteriormente. Y si la buscan en nuestra página del Facebook la van a encontrar, y es la parábola de la semilla de mostaza. Y van a poder conocerme un poquito más mientras ven esta parábola. Hoy vamos a cubrir solo un versículo que nos va a dar bastante para hablar. Y estamos en Mateo 13, el versículo 33. Y vamos a hacer una corta oración. Padre nuestro, Señor, estamos esta tarde reunidos en el nombre de Jesús. No importa la distancia en la que estén mis hermanos y mis hermanas que nos están viendo, no solamente la distancia geográfica, pero aún la distancia en tiempo, estamos unidos a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de tu amor. Y te agradecemos por amarnos tanto, por cuidarnos, por protegernos y por darnos todos los medios necesarios para prosperar en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús el Nazareno. Amén y amén. La palabra del Señor en Mateo 13, versículo 33, dice así: Jesús les contó otra parábola más. Y esta es la cuarta en nuestra serie. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y esta se llama la parábola de la levadura, y está también en el libro de Lucas, también en el capítulo 13, los versos 20 al 21. Y para comenzar, quiero decirles que han habido muchas interpretaciones muy negativas acerca de esta escritura, y lamento decir que hay dos razones. Una de las razones es porque ahí está una mujer. La Biblia dice es como una mujer que tomó la levadura y la puso en la masa. Y incluso utilizan palabras muy negativas para referirse a esta mujer, como la llaman Jezabel, incluso la llaman la prostituta, porque como quiere contaminar lo bueno que Dios ha hecho. Y es lamentable que la mayoría de los comentaristas, cuando hay una mujer involucrada, hablan muy negativamente de ella. Es comprensible hasta cierto sentido, porque hubo un tiempo que en la iglesia cristiana, pues los hombres que empezaron a estudiar la Biblia se habían apartado de tal manera que incluso empezaron a prohibir el matrimonio. Entonces veían a las mujeres como algo muy negativo, muy malo. Cualquier escritura acerca de una mujer encontraban palabras muy, muy fuertes, como dije anteriormente, prostituta o Jezabel, y daban una connotación muy negativa a la interpretación de los pasajes de la Biblia que tenían que ver con una mujer. Yo quiero suplicarles a todos que tengamos mucho cuidado cuando interpretamos. No debemos interpretar según nuestro corazón, no debemos interpretar según nuestra manera humana de ver las cosas. La otra razón por la que le dan una interpretación negativa a esta escritura es porque la mayoría de las veces la levadura es algo negativo. Se lo interpreta como la maldad, la perversidad que lo corrompe todo y lo contamina también todo, y como que quieren interpretar que esa maldad contamina al mundo entero. Y una vez más les digo, tenemos que tener cuidado cuando hacemos interpretaciones. Es cierto que esta parábola
no tiene una interpretación de parte de nuestro Señor Jesucristo, como fue el caso con el sembrador, la parábola del sembrador o la parábola de la buena semilla y la mala semilla, que Jesucristo nos dio la interpretación. Pero quiero que notemos una cosa. En la parábola del sembrador hablamos de la semilla, que en esa parábola la semilla es la palabra de Dios. En la parábola de la buena semilla y la mala semilla, la semilla ya no es la palabra de Dios, es la buena semilla es el creyente y la mala semilla es una persona infiltrada entre los creyentes que quiere aparecerse como un creyente, pero verdaderamente es un hijo de Satanás o una hija de Satanás. En esta parábola de la levadura, aunque la levadura se ha utilizado con esa connotación tan negativa, tenemos que entender esta parábola desde una perspectiva que es la más importante de todas. La palabra del Señor dice que, el capítulo 13, estamos considerando el reino de Dios. Así que desde esa perspectiva, y a propósito, ayer les dejé un video, o el lunes, no estoy muy segura, en el que yo les hablo del significado del reino de los cielos. Yo les invito a todos a buscarla. Es relativamente corta, son 10 minutos, pero es muy importante, tanto para el libro de Mateo como para el libro de Daniel, entender lo que quiere decir el reino de los cielos. Y desde esa perspectiva del reino de los cielos, de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos y nos enseña en este momento, entonces entendemos que la mujer es una persona que está predicando. Entonces la levadura es la palabra de Dios, es la predicación, es el evangelio, las buenas noticias, como lo acaba de explicar mi esposo. También entendemos que el introducir la levadura en la masa quiere decir introducir el evangelio o la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación, en el corazón de un ser humano para que tenga el efecto que Dios espera. Esa es la clave. También entendemos que dice la palabra del Señor que cuando la mujer metió la levadura en la masa, toda la masa se leudó. Lo que quiere decir que el evangelio tiene un efecto en todos los aspectos del ser humano. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Gloria al Señor. Entonces, en esta manera en que el evangelio afecta al ser humano, dice la Biblia, la mujer utilizó 3 medidas. Algunas versiones dice usó una gran cantidad, la versión en Lucas dice tres medidas, y 3 medidas puede ser un recipiente bastante grande como para hacer bastante pan. Entonces no sabemos con exactitud cuánto es esa medida, pero ¿por qué dice 3? Es porque el aspecto humano, o sea, el ser humano tiene 3 aspectos: el aspecto físico, el del cuerpo, el aspecto humano, el alma, y el aspecto espiritual, que es el corazón del ser humano. Entonces, el evangelio, cuando entra al corazón del ser humano, afecta en todas las áreas de esa persona. Cuando mi mamá recibió el mensaje de salvación, su cuerpo fue afectado de una manera milagrosa porque ella recibió sanidad. Amén. También el efecto del evangelio tiene que ver con nuestra alma. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, nos hace bien a todo, nos hace bien a nuestra mente, cambiamos incluso nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de ver las cosas, incluso el rostro de una persona va a reflejar lo bien interiormente que está esta persona. Y
a través del Evangelio aprendemos a vivir de una manera diferente. Amén. Nuestra moralidad también cambia, aprendemos los principios de Dios, las enseñanzas de Dios y pensamos inclusive en la palabra de Dios constantemente, y de estar tan llenos, saturados de la palabra de Dios, la hablamos, la compartimos, Así es. ¿verdad? Amén. Entonces, en el alma, como dije, nos hace bien, hablamos la palabra del Señor, y en el espíritu, como hablamos en nuestra charla acerca del reino de los cielos, cuando la palabra de Dios, el mensaje de salvación nos habla a nuestro corazón, se pone receptivo y recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Jesús nace en nuestros corazones y es así como empezamos nuestra vida en el reino de los cielos. Y ese estar en los caminos de Dios nos da un deseo fervoroso, ferviente, un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Amén. Ese es el efecto de la palabra de Dios, del Evangelio, que afecta, satura totalmente a una persona. Y quiero decirles también que aunque la influencia de la palabra de Dios pueda ser muy, muy minúscula al principio, que casi ni se percibe, pero va creciendo, va en progreso, si se puede decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Entonces, al entrar en nuestras vidas, porque está viva, va creciendo, va en aumento. Y aunque sea lento, como en algunos casos nuestro crecer cristiano es bastante despacito, pero hay progreso. Para la gloria del Señor hay progreso. Para otras personas tal vez el cambio es más rápido, es más grande, depende también de cómo sea la voluntad de Dios en la vida de esa persona y cómo permitimos de nuestra parte que la obra de Dios avance dentro de nuestras propias vidas, pero hay un progreso, hay un avanzar. Amén. Esa es así la levadura, uno lo mete en la masa y cuánto tarda hasta que la masa crezca, ¿verdad? Es así con la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esta persona que ha sido influenciada por el Evangelio, ha recibido las noticias con gozo, acepta a Jesucristo en su corazón, y esta persona también va a tener una influencia en su familia, en su grupo de amigos, en su grupo social, en su vecindario, en el trabajo, porque aquí la parábola nos dice, ese poquito de levadura lo leudó todo. En la vida de la persona no solo va a ser en ese individuo, sino nosotros somos seres sociales, va a influenciar a todas las personas que están alrededor de nosotros. Todos se van a dar cuenta que nos hemos convertido en creyentes en Jesucristo. Quiero compartirles un pedacito de lo que es una estadística. Dice que cuando un hombre o un varón específicamente, un padre de familia, se convierte al Evangelio, él va a tener más influencia tanto sobre los padres, sobre los hermanos, sobre la esposa, sobre los hijos y aún los amigos. Su influencia de un varón que se convierte al Evangelio es más grande. Cuando una mujer se convierte al Evangelio, va a tener menos influencia que un varón. Y cuando los hijos se convierten al Evangelio, es todavía menos la influencia de ellos. Es por eso que nosotros oramos por los varones. Ustedes ven que en las iglesias cristianas, que es la gran mayoría de la gente en la iglesia, son mujeres, son damas. Pero nosotros oramos para que los hombres, varones, se conviertan en varones de Dios. Amén. Y tengan ese tipo de influencia, un impacto más grande en su sociedad donde ellos viven. Entonces, la influencia del Evangelio en la vida de una persona es desde adentro hacia afuera, según
esta parábola. La mujer, dice, metió la levadura dentro de la masa. Y es así, la palabra de Dios entra en nuestro corazón, en lo más íntimo de nosotros, y va a tener un impacto en todos los aspectos, pero empieza ¿dónde? Desde lo más íntimo del ser humano. Y va, como dije anteriormente, en constante progreso. Y somos nosotros los cristianos los que debemos de convertirnos en una influencia para bien en nuestros círculos que nos rodean, ya sea nos convirtamos en una buena influencia en nuestra familia, en nuestro grupo de amistades, en la escuela, en el trabajo, pero que no sea al revés, porque si dejamos que el mundo influye o tenga influencia en la persona, ese es un error fatal para nuestra vida espiritual. Ese es un error fatal incluso para el progreso de la iglesia. Somos nosotros los que debemos influenciar para bien una vez más, y no nosotros dejarnos influenciar por lo que está fuera del Evangelio. Amén. Amén. Ya casi para terminar, quiero decir que el Evangelio también opera de maneras diferentes. Como dije anteriormente, puede que para una persona sea un progreso bastante lento, para otros va a ser un progreso más rápido. Sin embargo, es evidente, se nota el cambio cuando Cristo entra en nuestras vidas y hace que nosotros nos convirtamos en una influencia positiva. Aunque nos critiquen, aunque nos juzguen, pero a la hora de su necesidad hay mucha gente que viene donde nosotros, los creyentes, para que oremos por ellos, para que los ayudemos, los apoyemos en su momento de desesperación. Y es a eso, a lo que verdaderamente hemos sido llamados. Y el resultado de la levadura en la masa es lenta, así también es el efecto del Evangelio en nuestra sociedad. Es lento, pero seguro. Amén. Habacuc 2:14. Para los que tengan su Biblia a mano, un poquito a mí siempre me cuesta encontrar Habacuc, pero lo tengo anotado en mi papel. Habacuc, no lo pude encontrar. Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esta es la escritura que nos ayuda a entender que el efecto de ese poquito de levadura va a leudar toda la masa. En otras palabras, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Amén. Dios les bendiga.